como es la anticoncepción en los extremos de la reproducción, en adolescencia y en la menopausia. Así es que voy a preguntarle al doctor David Vázquez, ¿qué piensas de la anticoncepción en la premenopausia? Bueno, buenas tardes. Mil gracias al doctor Pozuelos por la moderación. En el programa estaba el doctor Nilson de Melo, pero tuvo una dificultad y tuvo que viajar a Brasil ahora, entonces por eso nuestro querido amigo el Pollito lo está reemplazando, y muy bien reemplazado que está Nilson contigo, Pollito. Un placer estar con una líder de opinión en el tema en América Latina como Gabriela, y me siento muy complacido. Respecto a la pregunta del Pollito, la anticoncepción en la premenopausia. La primera observación que haría es que cada vez hablamos menos de peri y posmenopausia y nos gusta más usar el término periodo de transición, de tránsito, de la fase reproductiva a la fase no reproductiva, de la fase de la construcción de folículos a la fase de no construcción de folículos. En la semana pasada en Lisboa tuve oportunidad de dictar una conferencia que se llamó ¿Por qué la mujer en periodo de transición debe planificar? Y el título que me pareció como muy lógico, pues porque puede quedar embarazada, tan sencillo, ¿no? Pero resulta que lo que nosotros observamos, y quizá ustedes también en su consulta, es que muchas mujeres en periodo de transición creen que ya no existe riesgo de embarazo. Les pasa un poquito lo de las adolescentes. ¿Sí? Entonces, a las señoras a veces les da risa. ¿Cuántos años tienes tú? 48. ¿Y tú planificas? Ay, doctor, ¿yo qué voy a quedar embarazada? ¿Pero menstrua? Sí. Mi última regla fue hace 2 semanas. Tú sabes que la regla es la consecuencia de una ovulación no preñada. Ay, doctor, a mi edad. Es lo que nosotros vemos en la consulta. En los aforismos hipocráticos, uno de ellos decía: el útero no preñado llora lágrimas de sangre. Es uno de los aforismos hipocráticos. Los que tenemos por ahí un par de vaquitas pastando cerca de Bogotá, nos gusta que las vaquitas no menstruen, porque significa que quedó preñada y se me va a aumentar el hato. Hato decimos en Colombia las vaquitas, el ganado. Pero resulta que cuando la mujer está menstruando es porque está ovulando, la menstruación no cae del cielo. Y si está ovulando, necesita planificar. De tal manera que la respuesta a la pregunta del Pollito es que fue la misma que di en Lisboa. Por supuesto que la mujer en periodo de transición necesita planificar, además de los beneficios anticonceptivos que son obvios. No se les olvide que la curva de abortos provocados, los extremos más altos son en la adolescencia y en el periodo de transición, es cuando la mujer más se hace abortos provocados. De tal forma que además de la anticoncepción requiere los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos que en estos días hemos hablado de una manera bastante generosa. Bueno, hay conceptos importantes. De los 35 a los 40 años, 1 de cada 200 mujeres queda embarazada. De los 40 a los 50 años, 1 de cada 2.000 mujeres queda embarazada. Y en la práctica podemos decir que la mujer se basa más o menos en esa situación para no tomar anticonceptivos. Sin embargo, una de las prácticas que estamos realizando es el hecho, por ejemplo, de que una mujer, no importa que tenga un pómero o algo, pero con todas las vicisitudes que empieza a tener a partir de los 40 años, se le da estradiol, hablo de un anticonceptivo con estradiol, y que les mejora
totalmente su calidad de vida hasta llegar a la menopausia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo diría que sí y no. Una mujer que tiene ligadura de trompas no necesita otro método de planificación. Así de sencillo, porque el índice de PIRU, del Pomeroy, de la ligadura, cualquier técnica, es el más alto de todos. Entonces no necesita. A menos que ella tenga, que también se ve mucho en el periodo de transición y en la adolescencia, relaciones sexuales esporádicas. Por cada mujer en periodo de transición embarazada que yo veo en mi consulta, veo 20 con enfermedades de transmisión sexual. Porque van a Cartagena y tienen una relación esporádica, o porque una noche de copas tienen una relación esporádica, sin usar condón. Entonces es lo primero que hay que aclararle siempre a la mujer. Ojo con las relaciones esporádicas, porque no solamente embarazo, sino la enfermedad de transmisión sexual. Ahora, que uno formule anticoncepción o anticonceptivos u hormonas, etinilestradiol, progestágenos, estradiol natural, lo que sea, para otro tipo de indicaciones, claro, supremamente válido, inclusive terapia hormonal de reemplazo, los que somos fanáticos bueno, fanático no es una palabra correcta, los que somos afines a la terapia hormonal menopáusica, cada vez nos convencemos más de que es mejor empezarla antes de que se vaya el periodo, entre otras para controlar los periodos y para brindarle la calidad de vida que ella requiere. Gaby, con respecto a las adolescentes, es importante que las adolescentes tengan un conocimiento total y completo de lo que es la anticoncepción o de la reproducción humana. ¿A qué edad recomendarías que pudiera empezar la mujer a tomar anticonceptivos? Bueno, la evidencia es clara. Una mujer puede comenzar a tomar anticonceptivos después de que tenga su eje hormonal funcionando. Es decir, si la mujer tiene 12 años, 11 años y está menstruando, ella es potencialmente fértil. Y ella puede comenzar a tomar cualquier método anticonceptivo. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que no hay edad para el método anticonceptivo una vez que la mujer necesita un método, y mucho más las chicas adolescentes, especialmente en Latinoamérica, pero no solo en Latinoamérica, ojo, en los Estados Unidos hay estados en donde tienen serios problemas con anticoncepción en adolescente, especialmente en los estados de la mitad y en algunas zonas de California, y el problema es el mismo. Entonces, no hay una razón para no indicar el método anticonceptivo a un adolescente. Es muy importante considerar el tema del desarrollo de la masa ósea, sí, que las chicas van a necesitar a lo mejor etinilestradiol en una dosis más alta para hacer su pico de masa ósea mejor. Evidentemente, los métodos ideales, y por eso los promueve la Organización Mundial de la Salud, son los LARCs, son los de larga duración, porque evitan el olvido del método por parte del adolescente. Si es que es un dispositivo intrauterino, podría ser un no hormonal, y si es que es hormonal, sería solo de progestina, de modo que no tenemos una, digamos, mayor carga hormonal sistémica que sea solamente sino solamente de la progestina, que tiene básicamente una acción local. Entonces, tenemos alternativas. Ella puede y debe comenzar, si inicia su vida sexual, tan pronto como lo requiera. Bueno, hay una infinidad de anticonceptivos que puede usar un adolescente. ¿Qué piensas tú de la mujer que solo, habla adolescente, solo está tomando progestágenos? Tomando, quiere decir por vía oral. Ella puede seguir utilizando solamente las progestinas por vía oral, sin embargo, depende de las circunstancias. Por ejemplo, si es que esta es una chica que tiene endometriosis, una chica con endometriosis, una progestina por vía oral puede estar bien. Pero recordemos lo que habíamos dicho y que se ha hablado ya en este congreso, qué es lo que significa el desarrollo del pico de masa ósea, y aquí tenemos al experto en osteoporosis. Entonces, si nosotros a una niña joven, adolescente, que todavía está en la subida y en la ganancia, le bloqueamos las ovulaciones con lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Oral, desogestrel, básicamente, que sí ejerce un pico de anovulación. Entonces, la carga de estrógeno que ella va a tener es
no hay suficientes estudios, pero la pregunta sería, ¿es lo suficientemente adecuada su producción endógena como para hacer un buen pico de masa ósea? ¿O realmente es preferible utilizar un combinado? Yo creo que es preferible utilizar un combinado con unos niveles de etinilestradiola adecuados, por lo menos mientras tengamos más estudios que nos demuestren que no es necesario. Y en el caso de la mujer premenopáusica. Yo quiero complementar algo de lo que dijo Gaby. Uno camina sobre sus depósitos de calcio. Así de sencillo. Una de cada 3 mujeres va a sufrir durante su vida una fractura osteoporótica. Yo no le quiero aquí dañar el almuerzo a nadie, pero aquí estoy viendo por lo menos 20 o 25 fracturas osteoporóticas. Miro para otro lado. A los chicos que se rieron les quiero decir que 1 de cada 2 hombres sufre de disfunción eréctil. Sí. Y eso es de aquí para allá, pollito. De aquí para allá. Como lo dijo Gaby, la mujer alcanza el pico, la mujer no, el ser humano alcanza el pico de masa ósea más o menos a los 30 años. Y la osteoporosis es una enfermedad de los niños que la sufren los viejos. Entonces lo que uno debe hacer es garantizar que a los 30 años la masa ósea sea lo más alto posible, porque la masa ósea es como una cuenta de banco, que tú la alimentas porque sabes que después de ese determinado punto vas a empezar a gastar. Entonces el objetivo es que cuando uno empieza a gastar la cuenta esté muy alta y gastar de a poquito para que dure. El problema es que en la menopausia y en el periodo de transición se gasta muchísima plata, se pierde mucha masa ósea, porque la mujer pierde el 50% de la masa ósea que va a perder en su vida, no a los 70, en el periodo de transición. A lo que quiero llegar, y aprovecho la oportunidad con el respeto del señor presidente, que cuando nos llegue una mujer en periodo de transición, miremos que se están desmoronando sus huesos ante nuestros ojos impávidos. Ojo a eso. Segundo, yo estoy de acuerdo con Gaby de que una adolescente debe planificar con un método, idealmente, con un método combinado. Yo creo que el estrógeno es muy importante. Estrógeno viene de la palabra latín estro, que significa celo. Porque hace 100 años pensaron que el estrógeno era lo que hacía que la mujer buscara al macho. Con el perdón de la doctora que acaba de dar la conferencia, la mujer buscaba al macho por el estro. Hoy en día sabemos que no, que nada que ver. Que realmente si hay algo hormonal puede ser el andrógeno. Pero yo sí creo que la adolescente debe usar métodos combinados con estrógeno. A mí me gusta de 30 microgramos, pero no tengo nada contra el de 20. Eso es como si uno quiere más al papá o a la mamá. Yo creo que ambos son buenos, es una discusión bizantina, pero yo sí creo en los métodos combinados, aunque en uno de mis libros de osteoporosis, no el último, sino tal vez el primero o el segundo, había un capítulo que se llamaba Antecedentes obstétricos y masa ósea, que se demuestra que la mujer que tiene muchos embarazos no necesariamente tiene menos masa ósea, que era un mito, y que los métodos de depósito de solo progestágeno, como por ejemplo el acetato de medroxiprogesterona, que lo usamos mucho trimestral, es bien cierto que pierde masa ósea, pero también es cierto que la recupera. Sin embargo, nosotros en nuestro centro no usamos acetato de medroxiprogesterona en mujeres menores de 25 años. Bueno, yo quisiera pedirles a ustedes, no como lo hizo David, quien había tenido relaciones sexuales la noche, sino que ahora es en general. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, para nuestros conferencistas? Los invito a que las hagan. Mientras piensan en una pregunta, yo quiero realmente señalar algunas cosas que son súper importantes con el embarazo en adolescente. En América Latina tenemos que luchar siempre contra el primer embarazo en adolescente, pero el mayor problema que se está dando y que estamos viendo, y que lo dicen los números, es el segundo embarazo en adolescentes. Ya dijo
en algún momento la doctora temprano que ven niñas de 12 años con un segundo embarazo y así, y se ve. Tenemos que saber que el segundo embarazo en un adolescente es una falla del sistema. No es culpa de la mujer que se fue a tener relaciones sexuales y se embarazó, es falla nuestra. Cuando una mujer, adolescente o no, tiene su parto y desde que está embarazada, es responsabilidad del ginecólogo comenzar a hablar de anticoncepción. Las recomendaciones de todas las guías del EICO, del Reino Unido, de Australia, las guías ecuatorianas también, ¿qué es lo que dicen? Hable de anticoncepción desde que la mujer va al control de embarazo, si es que la encontramos en embarazo, porque eso puede pasar con las adolescentes porque no van a buscar antes, muy pocas veces. Y hay que comenzar a preguntarle, ¿cuándo quieres tener tu próximo hijo? ¿Cuántos hijos quieres tener en tu vida? Y eso no van a pensar. Nunca pensaron ni siquiera en que podían embarazarse cuando tenían relaciones sexuales, menos cómo quieren. Entonces viene la pregunta de la manera más amigable. ¿Cuál es tu proyección de vida? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Porque la guagua que estoy viendo es una niña de 12, 13, 14 años que se embarazó sin saber que se podía embarazar, sin querer embarazarse, o que se embarazó producto de la violación. Frecuentemente pasa, hablábamos ahora con una de las doctoras de Paraguay, que frecuentemente pasa que es producto de la violación del tío, del hermano, del primo o del vecino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar con ella, abrirle los ojos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu proyección de vida? Bueno, ya ahora estás embarazada y has pensado en que tienes que planificar para después, porque te puede pasar lo mismo. Y vas a dar a luz y a lo mejor a los 3 meses ya te vas a embarazar de nuevo. Tenemos que hacerle pensar a la chica, a la mujer, en cualquier momento, pero sobre todo al adolescente. Y el momento en que el adolescente tiene su parto, nosotros tenemos que estar listos para poner un método anticonceptivo de posparto inmediato, de larga duración. Yo quiero llamarles, a pesar de que no se ha hablado mucho de métodos de anticoncepción en el posparto inmediato, a que lo piensen, a que hablen con las mujeres de esa posibilidad antes que se dé el parto, para que ellas puedan firmar un consentimiento informado que diga, sí, cuando yo dé a luz quiero que se pruebe con un método anticonceptivo de larga duración, te puedes ir puesta la T, no vas a sentir, no te va a doler. Si es que hay la posibilidad, Colombia me consta, yo acabo de dictar en el Congreso Nacional Colombiano unas conferencias de dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, tienen. Entonces, si hay países que tienen la T de cobre, tenemos todos los países, porque la da la Organización Mundial de la Salud, la OPS. Tenemos que sugerir su uso. Imagínense en la niña de 12 años, da a luz, tuvo su primer parto, si sale con un dispositivo de cobre, por lo menos sabemos que hasta los 24, si es que ella no quiere, va a poder cuidarse. Si es que ella quiere, se casa, pasa con las indígenas, por ejemplo, que ellas creen que es necesario tener los hijos temprano. Pero si no, ella puede tener un dispositivo que le va a permitir estudiar, trabajar. Acordémonos que la mujer aporta al Producto Interno Bruto de los países y que el embarazo en adolescente es la puerta de entrada a la pobreza. Acordémonos que el hijo o la hija, peor todavía, de una madre adolescente va a poder repetir la historia y hacer otra madre adolescente. Entonces es nuestra responsabilidad trabajar en anticoncepción en adolescencia, pero especialmente cuando ya nos ha llegado, porque muchos de nosotros, yo hago mucha ginecología, pero muchos hacemos o hacen, yo hice cuando era jovencita mucha más obstetricia, y entonces en ese momento es cuando nosotros tenemos que sugerir métodos anticonceptivos, mientras controlamos el embarazo. Tenemos que hacernos amigas, amigos de la mujer para saber cuál es su perspectiva, cuál es su plan de vida. Y si es que viene con la pareja, también hay que preguntarle a la pareja, ¿y tú cuántos hijos quieres mantener? En vista de que ahora se supone que tienen que mantener, se supone. Entonces, ¿cuántos hijos quieres mantener? No, que yo quiero tener los hijos que me digas, tienes mucha plata. Claro, ¿quieres mantener cuántos hijos? No, entonces pensemos en qué método anticonceptivo van a usar inmediatamente en el posparto.
mucho más en la adolescente. ¿Ya Bueno, tienen preguntas? Yo quisiera hacerles un comentario de mi país, Guatemala. En Guatemala el 60% es de indígenas, de la raza maya. Y hay algo muy especial, que la raza maya quiere que sus hijas empiecen a tener niños a partir de los 14 años. Y por más que se hacen campañas o algo, no hay oportunidad de convencerlos que no debe de ser así. Entonces, los embarazos en adolescentes en la población indígena de Guatemala es tremendamente alta. Y además de eso, como no utilizan anticonceptivos jamás, porque no es que no los permite, sino es la creencia propia de ellos. Entonces, las indígenas se llenan de hijos. Al decir se llenan de hijos, mínimos 4 o 6 hijos. Y eso trae como consecuencia de que también, por más campañas que se hagan de anticoncepción, los indígenas no van a aceptar la anticoncepción. Es una realidad que también tenemos que tomar en cuenta y que no sé si ustedes en Ecuador, en Colombia, en Perú, tienen ese problema. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de indígenas de una provincia del Ecuador que es Tungurahua, que está dentro del centro del país y tiene una tasa de embarazo adolescente muy altos. Y hay una médica que es una líder indígena con la que tenía yo que trabajar directamente, con la que intentaba trabajar. Y ella me dijo varias cosas. La primera, para los indígenas, el momento en que la niña tiene su primera menstruación ya no es niña, es una mujer. La mujer tiene que casarse, porque ya no es responsabilidad de la familia. Entonces ya, yo tengo una hija que tiene 12 años, primera menstruación, hay que buscarle un marido, porque ya yo, padre o madre de familia, no le voy a mantener. Primera cosa. Segunda cosa, ya se casa, generalmente con algún muchacho un poco más grande que ella, 16, 17, 18 años. Y ella inmediatamente tiene que embarazarse, porque si no la suegra y la familia del marido le van a rechazar, porque creen que es infértil. Entonces, si tú eres infértil, te conseguiste una mujer que no te puede dar hijos, entonces ¿para qué te casaste? ¿Por qué? Porque el marido tiene que mantenerle siempre y cuando tenga hijos. Entonces, sí pasa con las indígenas, es un tema cultural muy arraigado. Cuando yo hablaba con esta médica indígena, ella me decía, ustedes no entienden, los blancos decía, no entienden lo que es la educación intercultural. Ustedes no nos pueden pedir que cambiemos algo que nosotros hemos pensado toda la vida. Y lo otro, hablábamos de varios temas, el trabajo en las niñas y adolescentes. Decía, ustedes dicen que es explotación infantil, nosotros decimos que es prepararles para la vida, porque preferimos que estén pastoreando la vaca y no que estén consumiendo drogas. Entonces, es muy difícil y creo que la única manera de acceder a ese tipo de grupos poblacionales que son muy altos en países, sobre todo en nosotros que tenemos población andina importante, igual que Perú, igual que Bolivia, tenemos gran cantidad de indígenas que piensan de una manera más o menos similar. Creo que es educar a la población en general para que las chicas puedan tener acceso a la educación por lo menos secundaria. Entonces ahí pueden ir poco a poco viendo que el mundo es diferente. Pero mientras ellas no tengan una apertura a lo que significa el mundo fuera de su comunidad, es muy difícil. No sé, David, en Colombia. Gracias. En Colombia la población indígena no es mucha, ¿sí? Realmente comparado con la población general no alcanza a ser el 8%.
no, o sea, el 60% en Guatemala es tremenda. Nosotros apenas tenemos una población indígena del 8%. Pero yo sí quisiera compartir con ustedes una reflexión que es muy importante. Revisando el tema de estetrol, que es un nuevo estrógeno que ya está aprobado para anticoncepción, ya ustedes lo saben, los seres humanos hemos venido evolucionando y el estetrol solo lo tenemos los primates últimos, o sea, los homínidos. De ahí para atrás no había estetrol. Y parece ser que lo tenemos es para proteger el cerebro del feto al momento de nacer. Los estudios de Andrea Janetzani, sobre todo con pregnenolona, nos lo ha demostrado. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros hemos venido evolucionando. Nosotros, si todavía anduviéramos en los árboles, como quizá debería ser, y no acabando con este planeta, no viviríamos mucho. Viviríamos unos 40, 45 años, es la expectativa de vida. Casi todos nosotros, si no fuera por la tecnología, estuviéramos muertos. Yo soy hipertenso, ya me había muerto de un infarto o de un accidente cerebrovascular, etcétera. A lo que quiero llegar es que biológicamente, si fuéramos los animales que deberíamos ser, el primer parto debería ser no después de los 20 años. Ojo, el cuerpo de la mujer está hecho para que su primer parto sea a los 20 años. De manera que cuando los indígenas dicen que después de la menarquia la niña es mujer, es verdad. No solamente los indígenas. Cuando uno va a un país del Medio Oriente y ve a una mujer, con solo verla sabe si ya tiene la menarquia. ¿Por qué? Porque se cubren el cabello. Una niña musulmana, que uno la ve con el cabello suelto, por ejemplo en Beirut, que es a donde yo con frecuencia voy por mis ancestros maternos, uno ve a una niña, si tiene el velo, ya sabe que le llegó la regla. Si no tiene el velo y el pelo suelto, ya sabe que todavía no ha tenido la menarquia. Es decir, la cultura también nos ha fortalecido mucho en el sentido de que la mujer, y por eso yo la admiro mucho, la mujer tiene dos referentes claros en su vida. La niña cuando se vuelve mujer, primera regla. Y la mujer cuando se vuelve madura, última regla. El hombre no tiene esos referentes, los hombres somos siempre inmaduros. Perdóname la expresión, los hombres somos unas huevas. Y uno lo ve. Y uno lo ve. Entonces, la planificación familiar es una necesidad social y cultural al hecho de que la mujer, en Suecia, por ejemplo, su primer hijo lo tiene en promedio a los 36 años, pero no por biología, sino porque ella estudia, ella se prepara, tiene una maestría, compra un vehículo y tiene relaciones con el que quiere, y por último, si le da por tener un hijo, pues lo tiene a los 36, promedio. Si no, compra un perro o lo coge y lo adopta y ya. Y eso lo vemos nosotros en los estratos altos que atendemos. Nosotros no tenemos una niña de 15 años en nuestra consulta privada. Tenemos mujeres mayorcitas. Esos conceptos de anticoncepción que los tratamos con mucha profundidad en el libro que escribimos con Santiago Palacios, que se llama Anticoncepción Hormonal, en el cual muchos de ustedes colaboraron. El Pollito escribió un estupendo capítulo ahí. Pues hay que tenerlo en cuenta también al momento de darle un método de anticoncepción a una mujer o a una pareja. No quiero decir que no. Quiero decir que el respeto es la base de la asesoría contraceptiva. El respeto. Yo le tengo una pregunta a Gaby y es, cada vez usamos más anticonceptivos, té de cobre, en mujeres que no han tenido hijos. Cuando yo estaba más joven, eso era un pecado mortal y era prácticamente una contraindicación. Era como haber tenido una enfermedad pélvica inflamatoria. Usted no puede usar. Pero cada vez los ponemos más. Y bien, en general bien.
Gaby, que tiene mucho más experiencia que yo en adolescencia, porque ella sí es una experta en este tema. Yo no, yo escasamente medio vuelo eso. Quisiera preguntarle al respecto. Bueno, es muy importante la pregunta porque hay que romper un mito. Y ese es el mito que más daño nos ha hecho, creo yo, desde el punto de vista de la anticoncepción. No le des hormonas al adolescente porque le vas a dañar el eje. No le pongas un dispositivo porque le vas a hacer infértil. Y no es así. Todos sabemos que cualquier mujer puede utilizar un dispositivo intrauterino, peor todavía si es de cobre. No tienen absolutamente nada, ningún problema. Esa mujer puede utilizar. No ha tenido hijos, no es una contraindicación. La única condición en la cual no le pondría ni a un adolescente ni a nadie es el momento en que yo tengo una enfermedad pélvica inflamatoria activa. ¿Por qué? Porque obviamente voy a favorecer que se produzca un absceso tubovarico y no vale la pena. Entonces, lo único que necesito es saber si es que ella no está con una infección. Y por último, está con una infección, le trato y le pongo. Pero no hay ninguna contraindicación, no hay ningún riesgo. La evidencia no ha demostrado que se produzca infertilidad para nada, no ha demostrado que se tapan las trompas, no hay obstrucción tubárica por el uso de dispositivos intrauterinos. Entonces, más bien yo creería que son los métodos más indicados en el adolescente. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud y todas las grandes sociedades científicas mundiales precisamente están favoreciendo el uso de ese tipo de métodos en adolescentes. Bueno, sí me gustaría escuchar, por favor. Buenas tardes. Me ha encantado el enfoque cultural. Yo un tiempo trabajé en Guatemala con la universidad, pero me preocupa lo siguiente. Ok, están los aspectos culturales. ¿Y ustedes en sus países cómo manejan la parte de la ley? La ley de salud dominicana, la ley general establece que los adolescentes, las decisiones médicas de los adolescentes tienen que ser tomadas por los padres, a menos que se demuestre que sea un adolescente emancipado, pero toda la ley tiene una trampa, que aquí también se aplica el concepto del menor maduro, que es que toda persona después de los 12 años, es un estándar norteamericano, pero que aquí nos agarramos de eso, tiene derecho a elegir. Y yo a veces le insisto mucho a mis estudiantes, oiga, agarren la ley no los médicos tenemos miedo a la ley, por lo menos en este país. ¿Cómo lo han manejado ustedes desde la legislación? Porque yo sé que con las iglesias lo que uno hace es que se hace medio el loco, porque si uno se pone a llevarse de los curas y los pastores, no habría forma. ¿Cómo lo manejan en sus países la parte legal de dar anticoncepción a menores de edad? Les comento, la legislación ecuatoriana dice que toda mujer a partir de los 12 años, si es que necesita anticoncepción por emergencia, puede ir y solicitar, no al médico, sino puede ir a la farmacia, puede ir a un centro de salud y puede utilizar anticoncepción de emergencia. Pero si se va al médico, se recomienda que el médico trate de ponerse en contacto con la trabajadora social o con la familia para poder llevarla a largo plazo a ella con un método a largo plazo o que ella pueda tener mayor asesoría en derechos sexuales y reproductivos. Luego dice la misma legislación que a partir de los 14 años la mujer puede acceder a cualquier consulta ginecológica y buscar cualquier método anticonceptivo sola, sin autorización o presencia de los padres. Y en cuestiones generales de salud, la legislación ecuatoriana dice que a partir de los 16 años de edad, la mujer o el varón puede acceder a consultas médicas sin necesidad ni autorización de los padres. Entonces, cuando yo hablo con los colegas en el Ecuador, siempre les ponemos por delante la ley, porque el miedo me ha pasado, que yo le prescribí un anticonceptivo a una chica de 17 años o le hice una colposcopía y un papá Nicolau y me llama después la mamá a decirme que me va a poner una demanda y tengo que decirle que la ley dice que su hija puede. Entonces es muy importante que en cada uno de los países nosotros sepamos la legislación, de toda la legislación relacionada con la legislación médica,
pero mucho más cuando manejamos adolescentes. No sé, David, qué dice la ley en Colombia. En Colombia el límite son los 14 años. O sea, después de los 14, la mujer es libre de definir su conducta a ese respecto. Inclusive una relación sexual, así sea consentida, con una mujer de menos de 14 años se considera un acceso carnal violento en Colombia. Nadie puede tener relaciones sexuales con una mujer menor de 14 años porque la ley lo castiga. De tal manera que eso es lo que sucede en mi país. ¿Alguna pregunta? Micrófono, por favor. Muchas gracias. Bueno, estamos disfrutando de este debate hermoso, felicitaciones con un coordinador de lujo. Yo quería contar qué pasa en Argentina. Nosotros tenemos la ley de salud reproductiva desde el año 2003, que es excelente, y a partir de los 16 años, tanto el niño como la niña pueden acudir solos, no hace falta que vayan los padres, y pueden elegir cualquier método anticonceptivo. Tenemos la gratuidad. Son gratuitos todos los métodos anticonceptivos, todos, hasta la ligadura tubaria, ¿no? Y la vasectomía, gratis totalmente. Tienen la obligación todas las obras sociales de cubrir el 100% los métodos anticonceptivos, lo que el médico elija. Y en los hospitales públicos, en todos, universitarios, provinciales, municipales, todos, el 100%, también otorgan la anticoncepción, la que decida la persona a partir de los 16 años, absolutamente gratis. Estamos absolutamente muy bien en ese aspecto. Lo que está faltando, yo creo, es, como decía Huicho, y David lo dijo anteriormente, el tema de transmitirlo a la comunidad. Yo creo que transmitir a la comunidad, porque nosotros nos actualizamos los médicos, ¿no? Esto es fabuloso lo que estamos haciendo, pero que yo creo que esto hay que transmitirlo, cada uno se tiene que comprometer, como decía una de las doctoras, en transmitir esto, pero no solamente a los colegas, sino a la comunidad, a la gente común. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba, en nuestra Facultad de Ciencias Médicas, tenemos la Secretaría de Extensión Universitaria, que funciona muy bien. Yo desde el año 1998 doy charlas 3 veces por año de anticoncepción y de climaterio a la comunidad. Yo creo que eso es fundamental y los gobiernos se tienen que comprometer más, porque nosotros la ley la tenemos, está fabuloso, desde el año 2003, pero así como tienen, que decía Temo hoy, el tema de la política, así como tienen programas de televisión, programas de radio donde hacen propaganda política para los votos y las elecciones, tendrían que una vez por semana por lo menos transmitir esto de que está la ley, de que son gratuitos, de cómo cuidarse y demás, ¿no? Y esto de los influencers, bueno, ni qué hablar. Por eso yo creo que ALA tendría que tener un delegado por país, de todos los que estamos acá, de todos los que conforman ALA, un delegado por país que se comprometa a realizar 3 o 4 eventos a la comunidad por año, amén de obviamente los que pueda ser académicos para los colegas. Pero es fundamental porque si no, no es tan fácil llegar. Entonces, cada delegado se compromete y tiene que transmitir a ALA, miren, yo soy el delegado de tal país, hice estos eventos. Y tiene que mostrar las fotitos del evento y demás. Yo creo que eso es fundamental. Y así lo venimos haciendo desde la Universidad Nacional de Córdoba desde hace muchos años. Eso quería aportar. Gracias y felicitaciones brillantes los 3. Bueno, sí, tal cual dijo Mónica, me parece que elemental, porque la región nuestra es muy heterogénea, ¿sí? Nosotros en la Argentina por ahí no tenemos tanta comunidad indígena, pero sí tenemos dentro del país muchas provincias donde, por ejemplo, Buenos Aires no tiene nada que ver con San Juan, no sé, Tucumán, donde realmente hay una diferencia abismal con respecto al acceso a la salud sexual, a los métodos anticonceptivos. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través, podemos tener recomendaciones con la adolescente, le podemos dar en nuestra consulta lo que es una consulta de emergencia,
les damos el anticonceptivo apenas viene y le decimos que puede empezar en ese mismo momento, siempre y cuando nos aseguremos que no esté embarazada, que puede ser a través de un test de embarazo, y ya comienza, ¿sí? No importa que cumpla la ciclicidad a partir del primer día. Es el Quick Start o comienzo inmediato, y aparte le recomendamos que, eso lo damos nosotros, mirá, llevad preservativo en la cartera. Llévate la píldora, la pastilla al día después y ten en cuenta, fíjate si no está vencida. Porque ¿qué pasa? Las chicas se van por ahí a la playa, salen en grupo y por ahí tienen relaciones y no se cuidan. Y bueno, no tomé la pastilla al día después. Como dijo la doctora, no que lo tomen como un medicamento, como una anticoncepción fija, sino que tengan su anticoncepción cuando tienen relaciones con un chico, con un varón, que se cuide con el preservativo y aparte que tome la pastilla después si piensa que el chico no se pudo haber, primero por las enfermedades de transmisión sexual y segundo porque el método puede fallar. Las chicas salen por ahí, no sé, toman alcohol, vomitan, no hay una buena absorción del anticonceptivo. Esta es una realidad y la verdad es que a mí me sorprende, porque también, como dijo David, tengo un par de añitos en la especialidad y me sorprende mucho cómo la realidad va más rápido de lo que yo puedo. Es decir, no es mi misma postura, como decía David, un DIU, ¿sí? No lo poníamos, no se nos ocurría. Nuestra premisa era, si no tuvo embarazos, no se lo colocamos. Hoy en día los LARC, como dijo la doctora, está totalmente recomendado para pacientes adolescentes. Y tenemos que ir más rápido, ¿sí? La paciente viene y ya la chica ya tuvo relaciones, por ahí no te va a decir que tuvo relaciones. Pero entonces vos tenés que, si la paciente viene y dice, bueno, yo en realidad quisiera saber, cuando por ahí se va la mamá, te dice, sí, bueno, entonces ahí ya le tenés que dar anticonceptivo y que empiece ese mismo día, Y no importa, le decís que se lleve el preservativo en la cartera y que también se lleve la pastilla al día después. Porque lo mejor, si le pasó en la playa y no puede ir a la farmacia, es un día más. Y sabemos que la anticoncepción de emergencia, cuanto más rápido se tome, más efectiva es. Nosotros, Buenos Aires es un mundo, Córdoba es un mundo, tenemos provincias donde no es lo mismo, ¿sí? Pero realmente tratamos que la mujer se empoderen, ¿sí? Que la mujer tome. Yo siempre le digo a la mujer, a la paciente, mira, ¿vos confías en que tu novio, tu pareja se va a cuidar con el preservativo solamente? ¿O vas a salir con un chico y decir, no, yo no tomo pastillas? Porque hay otro tema, es la hormonofobia. Las mujeres que dicen, yo no quiero, no, hormonas no, como que hormonas es una mala palabra. Entonces, yo le digo, ¿vos estás segura que querés confiar tu método anticonceptivo a un varón que acabás de conocer? ¿Vos estás segura? Entonces digo, no, primero, tenés la sartén por el mango vos, cuídate vos, y aparte decirle que se ponga un preservativo para tener relaciones sexuales, si no, no. Entonces me parece que también digamos, la reflexión es que la mujer se empodere en el buen sentido de la palabra, que se cuide, que cuide su salud, que cuide su vida, porque la mujer, o sea, somos madres, somos las que todos acá estamos por una madre, y lo ideal sería que todo esto sea en salud y no en una emergencia. ¿Algún otro comentario? Sí, por aquí. Felicidades, excelente, todo ha quedado mucho más que claro. Yo quiero puntualizar algo respecto a nuestro país, República Dominicana. Actualmente estoy justamente trabajando en el programa de adolescentes en la consulta en mi hospital. Y nosotros aquí en República Dominicana nos encontramos con una situación que podríamos catalogar de doble moral, por decirlo así, con respecto a lo que tiene que ver la incidencia del Estado en esta parte de la salud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos un programa para las personas adolescentes, como actualmente se les llama, donde le proveemos los métodos anticonceptivos independientemente de la edad con la que llegue la chica donde nosotros, inclusive también a los varones, si fueran a solicitarlo, pero como sabemos casi siempre la población más alta es la femenina. Sí, muy bien, tenemos este programa a nivel público, pero cuando nos encontramos con el mismo escenario a nivel privado, tenemos ahí es que viene lo que digo, la situación de doble moral, porque yo como ginecóloga tengo una persona menor de edad en mi consultorio que vino sola,
que yo no puedo, ¿verdad?, tomar una decisión porque no está acompañado de su tutor o su padre, porque la ley me inhibe en ese sentido. Entonces, ahí es que digo, hay una doble moral. Entonces, a nivel público, ella va, yo la atiendo, le doy todo lo que necesite o para lo que aplique, ¿verdad?, según los criterios de elegibilidad para anticoncepción, pero a nivel privado tengo esta limitante porque tengo que tener un adulto que me autorice. Porque si yo trato a esta menor de edad en mi consultorio privado, la reviso, la toco o le indico X o Y medicamentos, el padre puede demandarme. Tiene ese derecho. Entonces ahí hay una situación. Entonces con eso nos encontramos aquí. Lo mismo también que inclusive cuando tú le vas a hablar del tema de sexualidad a nuestros adolescentes. Tenemos esta consulta pública, pero no vamos a la escuela a hablar sobre el tema por lo mismo, porque encontramos esta resistencia a nivel de por decir, publicaciones o hacer anuncios, por ejemplo, en la televisión, etcétera, o cualquier promoción para instruir a nuestros adolescentes sobre cómo cuidarse de un embarazo no deseado o de enfermedades de transmisión sexual. Entonces nos encontramos también con una resistencia por la iglesia o por los padres que dicen, espérate, no me le hables de esto a mi muchacho porque tú me lo estás mandando a que tenga relaciones sexuales. Yo he ido a escuelas, incluso al colegio de mi hija, fui en una ocasión a hablarle a los estudiantes sobre enfermedades de transmisión sexual. Y nunca se me olvida un comentario que hizo una de las amiguitas de mi hija y dice, yo me he quedado frustrada. Dice ella así porque yo le mostraba imágenes muy claras a sabiendas de que el colegio era un colegio católico, que yo estudié ahí. Pero yo dije, no, es que yo tengo que hacer esto. Entonces, si los adolescentes se informan, si los y las adolescentes se informan y saben a los riesgos, ¿verdad?, que se enfrentan, pues se van a cuidar. Pero no podemos nosotros encontrarnos con esas barreras que nosotros lamentablemente en nuestro país tenemos. Bueno, les agradezco mucho su asistencia. ¿Hay otra pregunta? Buenas tardes. Quería agregar algunos detalles con respecto a la República Dominicana, junto con los aportes que dijo la doctora, con respecto al sector público, debido a que, bueno, en mi caso, soy residente de 4º año de ginecobstetricia y como el mayor enfoque que nosotros tenemos con respecto a la anticoncepción y las adolescentes, la mayoría de las pacientes llega de 14, 13, 12 años. Usualmente llegan con las madres, que si la paciente tiene 12, la madre tiene 25. Y así sucesivamente. Tenemos muchas dificultades porque aparte de la religión, que ha sido uno de los enfoques que han mencionado, no hemos mencionado un detalle que es la ignorancia que hay en el país. He tenido he tenido la oportunidad de preguntar sobre la información de que tiene la población con respecto a la anticoncepción. Tuve un caso que le pregunté a unos profesores de escuelas. Me dijeron que los profesores, todos me dijeron que ninguno confía en anticoncepción. Esos son los profesores de los estudiantes. Cuando les pregunto sobre los métodos que conocen, algunos sugieren el método de ritmo, y cuando les pregunto cómo es el método de ritmo, me lo dicen al revés. O sea, me dicen que inicien que no tengan relaciones cerca de la menstruación y que lo tengan a los 10 días luego de que le llega la menstruación. He tenido esos casos. Entonces, también con respecto a que había mencionado sobre el segundo embarazo en la adolescencia, es una falla del sistema de salud. República Dominicana, estoy casi seguro que soy el que tiene menos experiencia entre todos aquí,
porque todavía soy de cuarto año, pero la mayor población que tenemos en los sectores públicos, que he visto los encargados de la Altagracia y de los Minas aquí, conocemos que la mayoría de pacientes, tanto extranjeras como dominicanas, la mayoría tiene su primer embarazo antes de los 18 años. Muchas pacientes nos llegan antes de los 20 con el segundo o tercero. Tuve un caso cuando roté en Asua que tuve una paciente con 13 años, con una hija y 3 abortos. 13 años. Entonces, mi pregunta era con respecto a la anticoncepción en estas pacientes luego del primer embarazo. ¿Cuál sería el enfoque que debiéramos de dar tanto a esa paciente como a los familiares? Porque si bien es cierto, el primer embarazo es difícil prevenirlo, pero el segundo debiéramos de ser 100% cubierto por nosotros. Entonces, ¿cuál es el enfoque que debiéramos de tener en esa población? Es muy importante reforzar esto que es la anticoncepción en el post-evento obstétrico, así se llama, sea el posparto o sea el posaborto. Lo primero que tenemos que saber, cuando le hemos hablado antes en el control de embarazo, pero puede pasar que llega a nuestras maternidades del Estado ya para dar a luz. Durante la labor de parto hay que hablarle del método anticonceptivo y de la opción de que salga con lo que tenemos. Generalmente todos tenemos una T de cobre. Tenemos que entrenarnos, es facilísimo poder poner el dispositivo en el posparto inmediato. Todos hemos hecho una revisión cuando ha habido una retención placentaria, por ejemplo. Entonces, lo único que hay que hacer es algo parecido, se coge a la T entre los 2 dedos, con la otra mano en el fondo uterino y se introduce como cuando vamos a hacer una revisión, se deja con los hilos largos. Es muy importante dejar con los hilos largos. Y después, cuando se le llama a la paciente al control del mes, ahí recién tenemos que cortar los hilos para el tamaño que sea necesario. La única contraindicación que tendríamos sería el hecho de que haya sido un parto después de una corioamionitis, por ejemplo, que la paciente esté infectada. ¿Qué pasa en la cesárea? En la cesárea es exactamente lo mismo. Se les orienta a los hilos por el orificio cervical interno, se puede hacer también con una pinza de aro, igual en el posparto, simplemente sosteniendo bien el fondo uterino, que ya se haya puesto la oxitocina para que haya una buena contracción. Entonces se hace el depósito del dispositivo y se orientan los hilos hacia abajo, después se hace la histerografia. ¿Qué pasa en el posaborto? La paciente se termina de hacer el legrado, si es que acudió por un legrado, o si es que nosotros le vimos después de que ella tuvo un tratamiento, por ejemplo, con misoprostol y fue en cualquier momento a la consulta se puede poner, no hay ningún problema. Y ahorita me acuerdo, porque afortunadamente la pregunta lo permite, acaban de salir hace poquito publicados en mayo del 2022 y se presentaron en el Congreso de Ginecología y Obstetricia americano las tasas de expulsión y las tasas de perforación uterina que se pueden producir con el uso de los dispositivos y el momento en que se ponen en el posparto inmediato. Y definitivamente las tasas de perforación se ve que son exactamente las mismas. Las tasas de expulsión para los dispositivos, bien sea té de cobre o dispositivos liberadores de levonorgestrel, son ligeramente más altas, pero no es mucho, es de alrededor del 10% cuando se colocan dentro de los primeros 3 días del posparto, pero después de la semana la tasa de expulsión es exactamente la misma, no hay diferencia significativa que cuando se pone en un periodo diferente del posparto. Entonces, cuando nosotros colocamos los dispositivos, nosotros en el posparto inmediato tenemos que informarle a la mujer que la posibilidad de expulsión está de alrededor del 9 a 10%. Acordémonos de 10, que es un poco más lo estándar, digamos.
y que es importante que ella se vaya a los controles. Si nosotros le vemos en otro momento, ni siquiera tenemos que pensar y decirle que la tasa de expulsión va a ser diferente porque no lo es. Y la posibilidad de perforación simple y sencillamente disminuye con el cuidado y el entrenamiento. Entonces, mientras más veces usted haga, doctor, en su entrenamiento durante su posgrado, la colocación de los dispositivos en el posparto inmediato, va a tener menos posibilidades de que se llegue a producir una perforación con el tiempo, porque nos pasa a todos. Lo que hacemos más veces podemos hacer mejor siempre y cuando la primera vez lo hayamos hecho bien. Bueno, muchas gracias. Tenemos un anuncio y les agradecemos mucho haber estado con nosotros en este momento que se habló de la anticoncepción, tanto de adolescentes como en la menopausia. Así es que